Un gusto, gobernante general Azazel. Y último descendiente de los monstruos. Arlette vuelve. Vería con dolor e ira a la persona frente a mí, antes de intentar levantarme, fallando al sentir como mi hambre crecía. Sekvaira, al ser la más cercana, correría rápido a mi lado, ayudándome a mantenerme de pie. Las demás estaban frente a nosotros con Kunou cerca de mí. Sekvaira, pues ahora Shenovia, Koneko y Akeno junto a Azazel eran lo único que alejaba a los héroes de mí, porque Rosuai seguía desmayada detrás de nosotros. Me presento, soy Cao Cao, así es, el famoso Cao Cao del romance de los 4 reinos. Kunou se veía preocupada y asustada por la situación, los acababan de emboscar, Arlette estaba apenas de pie sufriendo por su hambre, y por si fuera poco, frente a ellos estaban los responsables del secuestro de su madre. Pero pese a su miedo, ella habló. Ella quería. No. Ella necesitaba respuestas. Ustedes fueron los que secuestraron a mi madre, ¿por qué lo hicieron? El hombre simplemente veía el panorama frente a él, y no le pareció mala idea responder. De todas formas, lo más probable es que ya lo sepan si las palabras de Bali sobre la clarividencia del último descendiente de los monstruos era cierta. Tu madre será el sujeto de nuestro pequeño y delicado experimento. Nada importante, pero antes de eso, pase a saludar al gobernante general Azazel, y por supuesto, a Arlette Volve, con un intercambio de golpes amistoso. El miedo y la sorpresa en el rostro de Kunou le fueron indiferentes a Cao Cao, y se centró en aquellos por los que había venido en primer lugar, de esta manera algo improvisada. Pero si era honesto, Cao Cao no esperaba lo que tenía frente a él. Según sabía Arlette Volve, debía ser un hombre. Ansiaba conocerte, aunque te veas algo diferente a las descripciones que me dieron, no todos los días alguien vence tanto al Sekiryuitei como al Hakuryukou. Mi mueca de dolor se mezcló con una de desdén mientras reunía la suficiente energía para decir algo. Sí, bueno, ¿cómo ves si te vas a la mierda? El rostro de Cao Cao no cambió, pero su línea de visión sobre mí se interrumpió cuando Azazel se puso justo frente a nosotros, viendo seriamente a Cao Cao. No me molestaría una breve pelea, pero ¿te importaría regresarnos a Yasaka? Hay negociaciones que deben de ser terminadas. Azazel no apartó la vista de Cao Cao mientras se giraba levemente hacia nosotros, ahora con su Sacred Gear en su mano. Yo me encargaré de él, ustedes saquen a Arlette de aquí. Las chicas asentirían y se prepararían para la retirada, incluso ya tenían a Rosuais también con ellas. Pero antes de que pudieran intentar cualquier cosa, Cao Cao interrumpiría. Me temo que eso no será posible. A nuestros alrededores empezarían a crearse monstruos de barro con grandes gemas rojas en el centro de sus cabezas, que se levantaban amenazadoramente, mirando directamente a nuestra dirección. A un lado de Cao Cao, un niño moreno de pelo blanco con rostro indiferente era el que invocaba a estas criaturas. Azazel vería la situación, y entendió rápidamente lo que era. Annihilation Maker. Correcto, una herramienta bastante útil para luchar contra alguien que se puede adaptar a cualquier cosa, cierto. El dolor solo crecía, mi mente estaba totalmente hecha un desastre. La voz de Cao Cao se apagó lentamente mientras me hundía más en mis propios pensamientos y entraba en pánico, intentando pensar en algo para hacer, pero el dolor no me dejaba pensar con claridad. Si era honesto, no recordaba a ese niño, y más adelante según yo no hacía nada importante. Pero ahora era una amenaza, tal vez los hechiceros de esa vez, fueron para reunir información para él, por eso era un grupo tan variado. Aunque no estaba seguro de si obtuvieron algún tipo de información de esa masacre unilateral, pero había algunas variantes de los monstruos de barros entre ellos, más grandes y de un color rojo apagado. Azazel se veía serio, pero esbozó una pequeña sonrisa al ver al niño. Nada mal, pero a juzgar de que no hay ningún tipo coloso aquí o en dirección a los 3 poderes, aún no lo tiene bien controlado. La sonrisa confiada de Cao Cao jamás abandonó su rostro mientras despeinaba un poco el cabello del niño. Como era de esperarse del gobernante general Azazel. Tienes razón, a Leonardo aún le falta madurar, pero incluso así, él puede hacer esto. De una de las criaturas más pequeñas un poderoso rayo de magia divina concentrada salió disparado hacia nosotros, cosa que Akeno bloqueó usando 3 círculos mágicos. El disparo atravesó el primero y continuó al segundo, agrietándolo lentamente hasta que se disipó. Mi chico aquí es muy bueno creando monstruos especializados en las debilidades de sus enemigos.
Son monstruos, anti-monstruos. Una de las variantes rojas se abriría paso hasta llegar a nosotros y destrozaría los círculos mágicos restantes de Akeno de un golpe sorprendiendo a todos. Pero Koneko actuó rápido, sus manos antes listas en la pose del puño suave cambiaron rápidamente, cerrando sus puños con toda su fuerza, hasta el punto que sus nudillos se pusieron blancos. Ella quería probar este nuevo truco desde hace un tiempo, pero no había tenido la oportunidad. Después de tanto entrenamiento en el estilo del puño suave, su precisión y velocidad mejoraron notablemente. Pero eso no fue todo, su fuerza y sus reflejos así como su habilidad para analizar a sus oponentes también lo hicieron, creando una combinación bastante aterradora de habilidades que Koneko había aprovechado y entrenado más recientemente. El puño de Koneko se envolvió en llamas azules, analizó rápidamente al monstruo frente a ella, y golpeó como nunca lo había hecho justo en la gema en la cabeza del monstruo, el cual procedió a explotar violentamente por el tremendo golpe que recibió. Koneko después del golpe caería en una posición a 4 patas, recordando a mi propia pose antes de una pelea, lista para reaccionar a cualquier cosa. Esa es mi chica. Diría con dificultad pero con genuina felicidad, sacando una sonrisa y un sonrojo a Koneko. Akeno y Shinobi, algo celosas por el cumplido de Koneko, pondrían una mirada más competitiva mientras esperaban su momento de actuar. Azazel y Cao Cao sostendrían su mirada en el otro un momento antes de que Azazel sacara sus alas y empezara a volar. Entonces, ¿empezamos? Cao Cao sonreiría y apuntaría su lanza a Azazel. Y pensar que tendría el honor de enfrentarte. El ángel caído activaría su balance breaker, y con su vidente interceptaría la lanza divina de Cao Cao, que se había lanzado contra él apenas unos segundos antes, creando un choque de poderes que hizo retumbar los alrededores y agitó agresivamente el agua del río. Ambos mantuvieron el choque, esperando hacer retroceder al otro. Azazel duplicó su esfuerzo por someter a Cao Cao, y aprovechó la cercanía para hablar. Reuniste bastante información para los antimonstruos, pero aún no puedes crear los suficientes para derrotar a los dioses ni a los monstruos. Cao Cao emocionado igualmente duplicó su esfuerzo y contestó con confianza y emoción a Azazel. No, a ellos y a él los derrotaré yo mismo. Yo intentaría moverme, necesitaba hacer algo, pero Sekbaira y la pequeña Kunou me detuvieron antes de intentar caminar. ¿A dónde crees que vas? ¿Crees que puedes pelear así? Tengo que ayudarlo. No, ninguna te dejará hacer eso, ni siquiera puedes ponerte de pie. Pero... Arjet. La suave voz de Akeno llamó mi atención, al girar para verla ella solo me sonrió. Siempre nos has protegido, déjanos protegerte, aunque sea solo esta vez. La determinación en la voz de Akeno me llenó de calidez y felicidad, mientras que su propia magia eléctrica empezaba a crepitar en su cuerpo. Yo asentiría con una sonrisa y diría. Entonces, al menos déjenme ayudarlas a dirigirlas. Los monstruos se estaban acercando así que asintieron rápidamente antes de girarse listas para luchar. Shinobi, intenta llegar rápidamente al niño, no le des tiempo para pensar. Koneko, encárgate de los rojos, parecen que fueron hechos especialmente para mí, y Akeno, apoya a Shinobi y a Koneko, destruye tantos como puedas, intentemos acabar con esto rápido. Ah, una cosa más chicas. Háganlos polvo. Con un sí al unísono la batalla comenzó. Akeno prácticamente barrió a todos los monstruos más pequeños con algunos de sus ataques de relámpagos divinos, pues su control de su mitad ángel caído había crecido bastante. Koneko con sus devastadores golpes borraba a los enemigos más grandes, que habían quedado aturdidos por los ataques de Akeno, destruyéndolos de un golpe, haciéndolos reventar uno a uno mientras se movía ágilmente entre ellos. Y ahora con el camino despejado, Shinobi inhaló profundamente antes de adoptar su postura. Había adaptado ingeniosamente las posturas de la respiración del rayo a el uso de 2 espadas. Entonces Shinobi exhaló. Primera postura, destello del relámpago. Y como su nombre lo decía, Shinobi salió disparada como un destello hacia adelante, zigzagueando en los pocos enemigos que quedaban y en un segundo, ya había llegado. El pobre niño no lo vio venir. Pues de un segundo a otro, Shinobi estaba frente a él con sus espadas más que listas para cortar.
La sorpresa del niño se hizo evidente mientras todos pasaba en cámara lenta frente a él, pero las espadas de Zenobia fueron detenidas por otras dos que exudaban una presencia y poder impresionantes. Oh no, bastante impresionante, portadora de la Durandal. El hombre de las dos espadas repelería a Zenobia, y ella una vez más caería en postura, regulando su respiración perfectamente. Los demás prestaríamos atención al recién llegado. Redoblaría mis esfuerzos para controlar mi hambre y levantarme, pero simplemente no podía. La impotencia que empecé a sentir me hizo hervir la sangre. Arjet, detente, no estás en condición de moverte, mucho menos de pelear, tenemos que sacarte de aquí de alguna manera. Me forzaría para ver hacia adelante para ver al tipo mejor, esto no era bueno. Sekvaira. Hable con las fuerzas que me quedaban. No dejes que Zenobia luche sola contra él. Un placer, grupo de Arjet Evolve, mis aliados me llaman Siegfried. Zenobia reconoció el nombre de inmediato, y su semblante se volvió más serio de golpe. Conozco su nombre, él es un exorcista de demonios, y es considerado como uno de los mejores guerreros entre todas las facciones, y esas espadas. Sekvaira alzaría su voz, viendo la situación. Él tiene a Gram, Balmung, y a Notung. Arjet dice que tiene 3 brazos, ten cuidado Zenobia. Sekvaira alza su voz y la advertencia llegó a las chicas, para que poco después la confirmación también llegara. El tercer brazo junto con la última espada demoníaca mencionada emergieron del hombro izquierdo de Siegfried y su sonrisa arrogante no hizo más que crecer. Supongo que no sirve de nada ocultar secretos si se lucha contra ti, Arjet Evolve, tu famosa habilidad para ver el futuro es bien conocida. Esta es mi Sacred Gear Twice Critical, prometo llegar rápidamente a ti para un vuelo. Mi única respuesta sería mi dedo medio levantado. Tan elocuente como dicen los rumores. Tercera postura, zumbido de trueno. Zenobia aprovechó la distracción para acercarse a su enemigo y una gran cantidad de cortes en forma de onda cargados de relámpagos y la propia aura de Durandal ahora estaban a punto de colisionar con Siegfried, pero este usando sus 3 brazos evitó perfectamente cada corte. Debo mencionar que aún no he usado mi balance breaker. Zenobia se volvió a lanzar contra él, teniendo un punto muerto, donde el propio Siegfried no podía atacar adecuadamente, pues Ake no se había unido a ellos apoyando a Zenobia, que con sus posturas podía igualar los 3 brazos de Siegfried. Kunou, Sekvaira y yo veríamos la pelea con diferentes tipos de emociones cada uno. Kunou estaba claramente nerviosa, y Sekvaira no se quedaba atrás mientras seguía ayudándome a no caer al suelo. Yo seguí sufriendo, el dolor no paraba de crecer, estaba tan molesto, adolorido y cansado que me quería tirar al suelo, pero no podía hacer eso. No con estos idiotas aquí, hay más aquí cerca, puedo olerlos, pero no se acercan, solo Siegfried lo hizo. Estaba intentando una vez más hacer a un lado el dolor para acomodar mis ideas, pero el grito de 3 chicas armadas que se dirigían hacia nosotros con una intención muy clara me desconcentró y nos hizo girar. Arjet Evolve, nosotras seremos tus oponentes. Sobra decir que Sekvaira con un poco de ayuda de Kunou, las tiraron del puente con quemaduras y golpes bastante importantes con algunos hechizos. Eso fue bastante estúpido. ¡Ak! Lo poco que había podido levantarme, lo perdí, incluso con Kunou y Sekvaira apoyándome, pues mi hambre se volvía más intensa con cada momento, pero esta vez simplemente se disparó más. Sekvaira lo notó. Esto era malo, pensó. El hambre de Arjet solo parece empeorar, y no había nada que pudiera darle de comer aquí, ¿qué podría hacer, qué debería de hacer? Pero cuando estaba por empezar a desesperarse, las palabras de Azazel de la noche anterior volvieron a su mente, el Digeria Magiam. Tal vez ella podría. El último descendiente de los monstruos deja que los demás luchen sus peleas. La voz de Cao Cao la sacó de sus pensamientos y en un segundo, incluso antes de que ella misma se diera cuenta, había movido a Kunou detrás de ella y ya estaba sobre Arjet de manera protectora, con su mano levantada hacia Cao Cao ya lista con un círculo mágico. Mi mirada con dolor y enojo se dirigió directo a Cao Cao ahora frente a nosotros. Aunque, debo admitir que la devoción de estas chicas hacia ti es impresionante. Azazel a la distancia dudaba en acercarse, se descuidó y Cao Cao terminó del lado de los demás, y en su estado Arjet no puede ni moverse, así que intentaría ganar tiempo, aunque sea para que a Sekvaira o Arjet piensen en algo. Cao Cao, ¿por qué la facción de los héroes ataca ahora?
Pese a que no fue su mejor intento, tal vez por arrogancia o algo más, Cao Cao le siguió el juego y habló. Nuestro objetivo es simple, queremos desenterrar todo el potencial de los humanos. Así sean ángeles caídos, demonios, dragones o cualquier otra criatura, los humanos siempre han sido capaces de eliminar a los que están en la cima, somos los que lo tenemos que hacer, ese es el núcleo de nuestra esperanza, de otra forma seríamos asediados. Quiero ver hasta dónde podemos llegar siendo completamente humanos. Por eso esta noche en el castillo Nihou usaremos el poder de Kyoto y la Kitsune para llevar a cabo nuestro experimento. Pero antes de eso, Cao Cao jugaría con su lanza antes de apuntarla directamente a mí. Por lo que vine aquí en primer lugar, a pelear contigo. Quería probarte yo mismo, aquel que derrotó a Bali, aquel que derrotó a la familia Gremory. Al menos esa era mi intención, pero parece que no podrá ser, ya que tu propio cuerpo parece traicionarte. Pero no puedo decir que sea algo malo del todo. Bien podría eliminarte de una vez, eres demasiado peligroso, el poder que Yodoru Issei ha mostrado hasta el momento está dentro del estándar, incluso su rápido desarrollo es esperado, pues es el dragón emperador rojo, con Bali lo mismo e incluso más sabiendo su ascendencia. Pero tú eres un ser de una raza totalmente desconocida, no solo ha superado sino que derrotado a ambos. Eres un riesgo para mis planes, y ese riesgo solo aumenta mientras más tiempo estés vivo. Azazel se preparó. Cao Cao se preparó. Incluso Kunou se movió frente a mí en un intento de protegerme, sin embargo lo que pasó a continuación dejó a todos sorprendidos. Sequaira sin vacilar, se cortó la muñeca con sus propias uñas, y antes de que su sangre empezara a caer al suelo, inmediatamente llevó su muñeca a mi boca. No tuve tiempo de pensar ni resistirme, Sequaira me sostuvo fuerte y firme, vertiendo directamente en mi boca su sangre. La miré con miedo y sorpresa pero ella me regresó una mirada firme y determinada. Cállate y deja de moverte, soy más poderosa que cualquier wyvern, además esto no es nada para mí. Al momento que pude saborear la dulce sangre de Sequaira, lo perdí. Era simplemente deliciosa. Quería morder. Necesitaba hacerlo, pero me controlé. Jamás me había esforzado tanto con algo como evitar morder el brazo de Sequaira. Mi hambre anterior se vio totalmente ensombrecida por la necesidad de desgarrar, de masticar. Pero sabía de quién era la carne frente a mí, e incluso perdido en el sabor, en las ansias de comer, me resistí y no lo hice. Mi hambre solo con su sangre empezó a disminuir. Pero algo perforó la calle frente a nosotros. Escuché un ruido molesto de Cao Cao, y eso fue lo último que escuché. Ahora, todo era negro, pero la oscuridad cambió. Ahora. Solo veía rojo. Cao Cao estaba molesto. No tanto por la pequeña herida en su mejilla que lo hizo sangrar, sino por haberse distraído así. Fue nada más que una sorpresa que la heredera del clan Agares hiciera ese movimiento, pero lo más importante fueron los ojos de Arlette Volve, una sensación mortificante recorrió su cuerpo solo con verlos, y fue en ese momento que Azazel aprovechó su distracción. Gobernante general, veo que no pierde una, pero para su infortunio falló. Azazel se rió a la distancia, su voz divertida y arrogante. Yo no diría eso, solo estaba abriendo el buffet. Cao Cao apenas tuvo tiempo de procesar esas palabras cuando sus instintos le gritaron. En un movimiento rápido y fluido Cao Cao se giró para bloquear las fauces manchadas de sangre de Arlette. La mirada de ojos negros bestiales que le dio a Cao Cao mientras mordía con fuerza su lanza, era suficiente para aterrar a cualquiera, pero Cao Cao le regresó la mirada con una sonrisa de emoción. Parece que por fin. Sus palabras murieron en su boca, pues tuvo que alejar rápidamente a su oponente. Su cola se dirigía directo hacia él con intenciones de atravesarlo pero falló cuando Cao Cao lo lanzó moviendo su lanza en un ángulo que le permitió dar una fuerte patada en un costado. Apenas un segundo después Arlette ya estaba una vez más sobre él. Zarpazos, mordidas y latigazos de su cola era lo que Cao Cao estaba bloqueando hábilmente mientras un Arlette totalmente desenfrenado atacaba sin descanso. El intercambio continuó unos segundos y eso fue suficiente para que Cao Cao perdiera su sonrisa. Esto era decepcionante. Esto era lo que había derrotado a Bali. No era más que una bestia atacando. Reconocía que era rápido y fuerte, pero no había técnica, no había control. Iba a terminar con esto ahora, ya había visto lo suficiente.
El intercambio salvaje de golpes solo duró un momento más, pues Cao Cao aprovechó una de las múltiples aberturas que había entre los ataques de su oponente, para entrar en su guardia y realizar una única estocada directamente en su corazón. Lo que pasó después sorprendió tanto a Cao Cao que no alcanzó a reaccionar a tiempo. Un segundo par de brazos brotaron del pecho de Arjet y tomaron su lanza divina, desviándola girando su cuerpo en un fuerte movimiento que lo dobló de una forma totalmente antinatural, que hizo parecer la sección baja del cuerpo de Arjet un resorte. Por la fuerza del desvío su lanza quedó clavada en el suelo justo a un lado de ellos. Y con la propia fuerza con la que su cuerpo volvió a la normalidad, Arjet le dio una poderosa patada en la cabeza a Cao Cao con tal fuerza que el impacto incluso generó una pequeña onda de choque, lanzando al héroe bastante lejos en el puente junto con su lanza. El héroe detuvo su viaje enterrando su arma en el puente, cayendo agachado para suavizar más su aterrizaje. Se llevó la mano a donde había recibido el golpe y sintió el ardor en su piel. Ese movimiento lo había sorprendido, y ese golpe había dolido, había bajado la guardia, se confió por el aparente descontrol, y se aprovechó de eso incluso en ese estado. Veo que no solo eres una simple bestia. Cao Cao apenas empezó a levantarse, pero Arjet no lo dejaría descansar. Arjet de un salto llegó justo sobre el lancero, y él en respuesta sonrió. La apariencia de Arjet ahora había cambiado. La semi-transformación en Gorgona era más que evidente, y Cao Cao simplemente sonrió con diversión, mientras se plantaba listo para recibir la embestida de su oponente. Más atrás observando la pelea, Sekbaira estaba recuperándose de la pérdida de sangre. Kunou con lo poco que sabía, cerró su herida pero era todo lo que podía hacer, y aún se sentía algo mareada. Arjet había bebido más de lo que pensó que lo haría. Azazel llegó a su lado y de pie, igualmente empezó a ver la pelea. Eso que hiciste fue valiente, pero peligroso. Sekbaira se levantó ya un poco mejor, masajeando su muñeca aún algo adolorida. Esto no es nada, incluso si hubiera perdido más sangre hubiera estado bien. No lo digo por eso, lo digo porque Arjet pudo haberse llevado tu mano con ese acto. Sekbaira se enojó visiblemente. Pensé que lo conocías mejor, sabes que él no haría algo así, no conmigo o las otras. Azazel ignoró de momento que la propia Sekbaira ya se incluyó en su grupo, y fue directo al grano. Míralo bien y dime si ese de ahí es Arjet. Sekbaira, confundida por la pregunta, se giró a ver la pelea, tomándose un momento para admirar el baile mortal y salvaje que era Arjet siempre que luchaba, aunque podía admitir que estaba siendo más descuidado que de costumbre, tal vez demasiado descuidado, pero las heridas se estaban cerrando apenas se creaban, así que tal vez eran riesgos que tomaba a propósito. Esa idea murió tan rápido como Arjet rugió, y sin preocuparse por el daño, dejó que la lanza de Cao Cao atravesara su estómago, solo para intentar dar un golpe que falló. Fue entonces que Sekbaira se dio cuenta, de los ojos completamente negros como los de una araña. Sus ataques empezaron a ser más rápidos y más erráticos, simplemente intentando llegar a su oponente con pura fuerza bruta. Fue entonces que Sekbaira empezó a entender lo que le dijo Azazel, pero pese a su estado de descontrol, Arjet no pasaba de la transformación parcial a la completa. Kunou había visto pelear a Arjet antes, pero incluso ella podía decir que algo estaba mal. Él no suele pelear así, ¿verdad? No. No lo hace. La entrada de Arjet a la batalla no había pasado desapercibido para los demás en el puente. La poderosa energía y presencia de Arjet se hizo notar y las chicas no sabían cómo esto era posible. Hasta hace un momento estaba tirado en el suelo. Koneko, abrazando un lado más salvaje de sí misma, brincaba de un monstruo a otro, copiando un poco del estilo de Arjet. Apenas les daba tiempo de crearse cuando Koneko con sus poderosos golpes los volvía polvo. Ella quería ir a ayudarlo pero ni siquiera podía verlo, había mucho polvo y estaban prácticamente al otro lado del puente, pero los rugidos y gritos salvajes de Arjet se escuchaban bastante claramente. ¿Qué había pasado? ¿Y contra quién estaba peleando? Se suponía que Azazel estaba con Cao Cao. ¿Cómo siquiera logró pararse? Koneko no tuvo más tiempo para pensar en eso cuando sus orejas captaron algo. La cúpula de energía de la rotación que Koneko hizo en un instante repelió varios disparos de energía y mandó a volar a dos de los monstruos rojos que había saltado sobre ella. No tenía tiempo para distraerse. Arjet tenía a Azazel y Sekbaira, incluso la pequeña Kunou estaba con ellos.
Y por más que quisiera ir a ayudar, ese niño de antes no dejaba de crear monstruos, no podía dejar que llegaran a Arjet. Akeno y Shinobi estaban lidiando con Siegfried. Shinobi, blandiendo Durandal y Escalón, chocaba espadas contra el famoso exorcista. Gracias a la respiración del rayo podía seguirle el ritmo a Siegfried incluso con sus 3 brazos. Pero el exorcista era demasiado para ella sola, incluso si podía hacerle cara, el hombre tenía una técnica refinada y letal. Shinobi había cometido un desliz y descuido el tercer brazo. Antes de que el hombre pudiera aprovechar ese error, Akeno rápidamente atacó al hombre con un vórtex de relámpagos que golpeó donde estaba el hombre, haciendo que este lo bloqueara un segundo con una de sus espadas antes de hacerse a un lado. Nada mal, estoy bastante sorprendido. Si bien no he usado mi balance breaker, son pocos los que verdaderamente pueden plantarme cara con una espada, portadora de la Durandal. Y tú, sacerdotisa del rayo, tu reputación se queda algo corta con tu habilidad. Akeno con su típica sonrisa solo hizo crepitar en sus manos los relámpagos divinos. Oh, pero si apenas estoy empezando. Shinobi no pronunció palabras, pero en su aliento se veían pequeñas chispas. Ambas chicas también habían notado la entrada de Arjet, pero simplemente no podían ignorar a Siegfried. Era demasiado peligroso, y de momento juntas lo estaban manejando bastante bien. Siegfried tenía una sonrisa arrogante en su rostro, y solo vio de reojo hacia la pelea que se estaba llevando a cabo detrás de ellos, antes de levantar su guardia una vez más. Parece que Cao Cao se está divirtiendo, ¿qué les parece si seguimos, señoritas? A diferencia de su pelea con Azazel, esta pelea está siendo algo totalmente diferente. Era frenética. Agresiva en su totalidad. Sin descanso o pausa. Un simple pero emocionante intercambio de golpes. Cao Cao manejaba su lanza hábilmente bloqueando o desviando los ataques frenéticos de Arjet, y retrocediendo cuando de repente un chorro de ácido se disparó contra él. El lancero estaba manejando demasiado bien a Arjet, se había acostumbrado a su velocidad, a la fuerza detrás de los golpes, e incluso a su simple pero muy peligroso estilo de combate instintivo. La forma en la que su cuerpo era capaz de doblarse, torcerse, regenerarse y hacer aparecer extremidades extra según lo vea conveniente era desafiante. Fue difícil de manejar al inicio, pues prácticamente estaba peleando con un monstruo que ignoraba el dolor, y que no lanzaba un golpe, sino que por lo general 2 o incluso 3 a la vez a una velocidad ridícula para el tamaño que posee ahora, sacándole al menos 2 cabezas y con extremidades casi tan largas como su lanza. Además su oponente había dejado de lado cualquier tipo de defensa. Fue complicado pero nada muy especial, o eso fue hasta ahora. Algo pasó, Cao Cao que estaba a la ofensiva, pasó de un momento a otro a la defensiva total. Los ataques que antes llevaban a impactar, empezaban a ser esquivados o desviados. Los ataques que antes estaban muy lejos de él, empezaban a acercarse más a su piel. Y en un movimiento especialmente veloz, su lanza fue atrapada en una red de araña que salió de un tercer par de brazos iguales a los primeros. Cao Cao logró liberar su lanza, pero cuando intentó atacar otra vez, usando sus hilos desvió de alguna manera la lanza como si de un titiritero se tratara. Eso no estaba bien. Ahora había 6 brazos, 4 manejando redes y los 2 del pecho para tirar zarpazos, golpes y a veces intentar atraparlo. Se adaptó a mí. Las redes se usaban para atrapar su lanza, bloquear o desviarla, atrayéndolo al alcance de sus brazos libres, o de su propia boca que escurría ácido. Los golpes salvajes pasaron a ser esquives y golpes eficientes y directos. Se estaba adaptando a mí y a mi ama. Como un depredador que se adapta a su presa, cada vez está mejorando más en contrarrestarme. Este pensamiento de Cao Cao se confirmó cuando su lanza fue fuertemente atrapada por los 4 brazos de Arjet, y su monstruosa boca estaba casi sobre su cuello. Solo para alejarse velozmente a milímetros de completar su mordida pues, Cao Cao había estirado su lanza lo suficiente como para lanzar a Arjet al otro lado del puente. Cao Cao perdió un poco de su sonrisa de diversión, y ahora tenía una mirada más seria mientras su lanza volvía a su tamaño original ahora sin Arjet encima. Y ahí notó otro cambio, el monstruo frente a él ya no cargó sin pensar. En la nube de polvo que se creó por el impacto de su lanza al otro lado del puente, la visible energía verde neón que había en diferentes partes de su cuerpo, junto al ácido siempre presente de su boca, dejaba claro la ubicación de Arjet para él.
Pero la postura de Cao Cao se agudizó más cuando Arjet no se movió, en su lugar solo se quedó ahí observándolo. La simple vista de su silueta a través del polvo era inquietante, la parte trasera de una araña con el torso de una mujer con más rasgos arácnidos, pero un brillo verde hizo que Cao Cao fijara su atención justo detrás de Arjet. Detrás de él, varias arañas del tamaño de un perro brillantes de energía verde empezaron a moverse hacia él. 5, 10, 30, 50. En un momento el puente estaba infestado de arañas, pintando el puente de color verde. Cao Cao no se la complicó y lanzó un poderoso rayo de magia directo a la horda que se dirigía a él. El ataque atravesó la horda como un cuchillo caliente atravesaría mantequilla viajando directamente a Arjet. Este último con nada más que una bofetada de sus extremidades más largas, haría a un lado ese ataque, desviándolo hacia alguna montaña cercana. Ambos estaban por volver a lanzarse, pero la vacilación de Arjet por avanzar desconcertó a Cao Cao un momento, hasta que algo gigante empezó a emerger del río que los rodeaba. Un gigantesco coloso de metal se levantó y con algo parecido a un rugido hizo notar más su presencia. Esto desconcertó a todos, deteniendo las batallas en el puente. Incluso Arjet en su estado estaba esperando a ver las acciones de este ser, sus múltiples ojos nunca perdiendo de vista al gigantesco golem de metal ni a su presa, Cao Cao. Osekwaira estaba más que simplemente sorprendida, llevando a Kunou detrás de ella, pues la presencia de este ser era preocupante, y Azazel expresó en voz alta sus pensamientos, sin soltar su Sacred Gear de su apretado agarre. Gogmaok. Debería estar vagando por la grieta dimensional, ¿qué está haciendo aquí? Arriba, cerca de los hombros del gigante un círculo mágico se formó y de él, una joven de cabello rubio acompañado de un gran y clásico sombrero azul de hechicera, bajó hasta la altura de Cao Cao sentada en una escoba que volaba por ella. La joven al ver la confusión en la mirada de la mayoría decidió presentarse con una sonrisa. Mucho gusto, soy la Fei Pendragon, una maga del equipo de Bali. Vine aquí para entregar un mensaje de Bali-sama. Ella se aclaró la garganta antes de hablar. Te dije que no te metieras en mi camino con tus actos osados. La terrible imitación de Bali por parte de la maga fue un poco ignorada pero el mensaje fue claro. Entonces Cao Cao eso significa, castigo. La adorable voz de la Fei fue fuertemente contrastada por su compañero. Gogmagog levantó ambos puños y los estrelló contra el puente justo donde estaba Cao Cao, creando una onda de choque que viajó a lo largo del río. Gran parte de la sección media del puente fue destruida acabando las peleas que se llevaban a cabo. Las chicas volvieron hacia donde estaba Sekwaira, Azazel, Kunou y una Rosuais que parecía estar en proceso de despertar. Y antes de que dijeran algo la Fei se había acercado a ellas. Disculpen, ustedes deben ser las novias de Arjet Evolve, ¿cierto? Verán, soy muy fan suyo, escucho sus ensayos desde que empezó. Ya que Cao Cao y ustedes están aquí debe de estar cerca, ¿será que me podría dar la mano? La emoción en la maga frente a ellas las desconcertó bastante, ¿a quién se le ocurría hacer esto en un momento así? Pero ninguna dijo nada, pues su cara cambió a una de alerta y advertencia por lo que había detrás de la maga. ¿Qué pasa? La Fei giró para ver lo que el grupo de Arjet veía detrás de ella, solo para ver a una araña gigante y brillante en energía verde neo, que parecía estar por saltar sobre ella. La reacción de la Fei no fue la esperada, ni por las chicas, ni por la araña. Ya que soltó un grito agudo junto con una mirada de total encanto, como si acabara de ver una camada de gatitos bebés, en vez de una araña monstruosa del tamaño de un perro. Esta araña debe de venir de Arjet Evolve, ¿cierto? ¿Sería un problema si me quedara con ella? Todas tenían una gota de sudor en la cabeza, mientras solo veían cómo la Fei tomaba a la araña en su fuerte agarre, mientras ésta intentaba escapar de ella moviéndose y retorciéndose pero sin éxito. Azazel con no poca confusión y algo de diversión habló. No creo que esa sea buena idea, niña. La respuesta de las chicas no llegó pues de repente, el coloso que se veía extrañamente animado, fue atravesado en uno de sus hombros por la lanza de Cao Cao que se estiró desde donde estaba en el puente ahora destruido, cayendo de espaldas con un sonido de dolor y desapareciendo en motas de luz. Ouru, mi Gokun. La Fei salió apurada hacia donde cayó el gigante junto con su nueva mascota, que seguía intentando escapar desesperadamente hasta que desapareció igual que el gigante, junto con su nueva dueña.
Ninguna dijo nada un segundo, hasta que Koneko rompió el silencio. Pobre bicho. Cao Cao sonrió con suficiencia después de eliminar esa molestia. Estaba por volver al oponente más divertido que había tenido hasta ahora, cuando abrió los ojos en reconocimiento. Arjet ya no estaba donde antes, y no podía verlo, ni siquiera sentirlo, había desaparecido por completo de sus sentidos. Él había cometido un error, uno incluso más estúpido que el anterior. Le dio la espalda, y ahora no sabía de dónde o cómo, pero él sabía que estaba en peligro, un peligro mortal. El grito de Siegfried llegó a sus oídos antes que la advertencia de sus sentidos. El intento de esquivar por parte de Cao Cao fue esperado por su depredador. Pero ya era muy tarde para cualquier intento de su parte. Cao Cao sabía que había caído en su red, y justo ahora, solo podía intentar minimizar el daño todo lo posible. Así que se movió evitando una herida mortal, pero recibiendo daño de todas formas. Los dientes atravesaron la ropa, la piel, la carne y el músculos. La mordida de Arjet Volve aún en su semi-transformación de gorgona, se encajó en el hombro de Cao Cao. Sus compañeros también estaban cerca de él. Siegfried se apuró con sus 6 espadas, blandiéndolas sobre Arjet. Georg también se movió, veía en cámara lenta como su humo se empezaba a mover a su alrededor. Claramente Cao Cao pelearía también, pero desde su posición solo había una cosa que podía hacer, pero sería muy dolorosa. Al detectar las amenazas a su alrededor, Arjet se preparó para saltar, ya tenía su presa, y la pura sangre que ya había bebido de ella era como un néctar dulce que lo llenaba. Pero cuando dio el salto para esquivar a los que intentaban arrebatarle su presa, la misma en un jalón hacia el lado contrario justo al momento de su salto, provocó que su carne se desgarrara, llevándose solo una parte de él dejando un agujero bastante visible en el hombro de Cao Cao. Incluso con la carne en su boca, Arjet rugió con furia y en el aire, Mando lanzó sus telarañas para recapturar a su presa. Pero el humo morado del cual también sentía una amenaza se arremolinó sobre ellos bloqueado su telaraña. A Cao Cao no solo le dolía, le ardía. Su carne expuesta combinado a la corrosión leve pero presente del ácido que reemplazaba la saliva en la boca que lo mordió, creaba en él un dolor que pocas veces había sentido. Aún así pese a esto él no se encorvó, no se molestó. Él solo sonrió. Eres impresionante Arjet Volve, espero que nos acompañe en esta noche, esta vez no seré tan fácil contigo. Y de un momento a otro el humo morado que se arremolinaba a su alrededor hizo desaparecer a todas las presas potenciales que había detectado. Arjet cayó al puente, y enseguida intentó rastrear a su presa, buscando el rastro en el aire, se enfocó tanto en esto que incluso no notó que su entorno volvió a recuperar el color que tenía antes. La vista de Arjet ahora sin un objetivo inquieto a Azazel. Parece que se había olvidado de ellos, de alguna manera tenía que alejar a todos de él, al menos hasta que traiga más comida para que se calme como la última vez. El plan apenas formulado de Azazel se hizo añicos cuando la inconfundible voz aún borracha de Rosuai se escuchó por todo el puente. Arjet, Arjet, ¿dónde estás? Ven acá en este instante, quiero cariño ya. Estaba teniendo un muy buen sueño y tus rugidos me levantaron, ahora ven a compensármelo o me voy a enojar contigo. Mierda. Fue el único pensamiento que tuvo Azazel antes de darse cuenta que Arjet estaba viendo en su dirección. Esos ojos negros analizaban a todos de una forma tétrica. Desde Azazel hasta la pequeña Kunou, todos sintieron un escalofrío solo por sentir su mirada sobre ellos. Arjet, ¿qué pasa? Zenobia habló llamando toda la atención de Arjet sobre ella, creando una reacción que Azazel no esperaba. Estaba listo para defenderse en caso de que el chico llegara a atacarlos, porque si llegaba a atacar a sus chicas, él no lo perdonaría por no defenderlas, incluso si el que las atacara fuera él. Pero cuando Arjet tragó el pedazo del hombro de Cao Cao que tenía en su boca, todo movimiento se detuvo. Arjet se quedó totalmente quieto casi como una estatua, totalmente congelado donde estaba. Arjet. Con eco intentó llamar su atención, pero nada. Chico, ¿estás ahí? Azazel intentó pero tampoco hubo reacción. La tensión se sentía en el aire, nadie dijo nada hasta que una vez más, Rosuais gritó llamando la atención de todos. Arjet, te estoy hablando, ¿que acaso ya no me quieres? Es porque ya estoy vieja, ¿cierto? ¡Guau! ¿Por qué te vas así sin decirme nada? Eso provocó la reacción de todos, y cuando giraron a ver a Arjet otra vez, él ya no estaba ahí.
Se ha ido. Sekvaira habló preocupada y frustrada. Rápido, tenemos que ir tras él. Dijo Akeno mientras sacaba sus alas. Puedo olerlo, sé a dónde se fue. Koneko vio a un lugar en específico, pero antes de que todas se fueran tras Arlette, Azazel habló. Vayan ustedes 4 por él, yo me llevaré a Rosuais y regresaré a Kuno al templo de los yokai, e informaré a la Mao Leviathan de la situación. Movilizaré a mis fuerzas en caso de que no puedan encontrarlo antes de que provoque un desastre, y buscaré cualquier pista de lo que sea que le esté pasando de las notas que tengo sobre él. Chicas, tengan cuidado, no sé qué le está pasando, pero no está en sí ahora mismo, piensen en él como en lo que es en este momento, no como Arlette, sino como un monstruo. No quieren que cuando esto pase se dé cuenta que las lastimó. Ellas lo sabían, y aunque les pesaba, sabían que era posible que las atacara si no manejaban bien esto, y si las atacaba o intentaba atacar civiles tendrían que detenerlo. Todas asentirían y empezarían a seguir el rastro de Arlette lo más rápido posible. Koneko estaba dirigiendo el camino, el olor y la energía de Arlette eran tan fuertes que literalmente podía ver con sus sentidos las huellas que dejaba atrás brillantes con su energía como un camino marcado directamente hacia él. Con Akeno y Sekvaira en el aire, mientras que Koneko y Shinobi corrían, con la altura tenían la esperanza de verlo a lo lejos, pero no lo había visto aún, estaban yendo por los alrededores de la ciudad, alejándose mucho del hotel o cualquier otro lugar familiar. ¿Por qué Arlette iba en esta dirección? Koneko no lo sabía, pero las huellas eran bastante claras. Akeno, Sekvaira, ¿ven algo? Shinobi gritó mientras corría detrás de Koneko. Nada aún. Respondía Akeno. En un punto Koneko se dio cuenta que las huellas habían cambiado, eran más grandes, más densas. Oigan, Arlette debe de haber cambiado a la transformación completa, sus huellas son más grandes. ¿Cómo es posible que hayamos perdido a un monstruo de más de 10 metros así de fácil? La voz frustrada de Sekvaira expresó lo que todas sentían, incluyendo la notable preocupación que se mezcló en su tono. Siguieron siguiendo las huellas, llevándolas a la otra punta de la ciudad donde se detuvieron en un charco gigantes de ácido cerca del bosque. Aquí se detienen las huellas, pero él no está aquí. Akeno y Sekvaira bajaron e intentaron buscar con la mirada a sus alrededores. ¿Y ahora qué? No creo que Arlette se haya convertido en esto. Dijo Shinobi mientras se llevaba una mano al mentón. Creo que seguimos un rastro falso, Arlette mencionó una vez que podía hacer un títere de ácido transformado en gorgona. Akeno expresó su pensamiento, pero la conversación no se detuvo ahí. Tenemos que seguir buscando, llevamos solo unos minutos siguiendo este rastro, tal vez fue en la dirección opuesta mucho más lento para no dejar rastro mientras seguíamos al títere. Claro, eso tiene sentido. Dijo Shinobi con una sonrisa. Pero, en la dirección opuesta está. La conversación se detuvo cuando el teléfono de Koneko empezó a sonar, lo revisó y se sorprendió un poco al ver que la llamada era de Gasper. Koneko contestó el teléfono y enseguida los gritos y sollozos de Gasper se escucharon del otro lado del teléfono. ¡Guau! Koneko-senpai, vengan rápido al hotel, Arlette-kun está aquí, entró y destruyó la pared entre nuestras habitaciones convertido en esa horrible araña gigante. Me escapé hacia el lobby del hotel, pero está haciendo ruidos extraños y espeluznantes arriba, corran por favor, no sé qué le pasa y me da mucho miedo. No tardaron mucho justo después de la llamada llorando de Gasper para salir corriendo hacia el hotel. Las había engañado para llevarlas al otro lado de la ciudad mientras él iba al hotel. Después de unos minutos llegaron al hotel, y vieron a todo el personal del hotel afuera visiblemente asustados. Incluso Gasper estaba ahí sin su bolsa de papel sentado debajo de un árbol y llorando. Koneko se acercó a él y se agachó para empezar a acariciar su cabeza. Gakun, ¿estás bien? ¿Dónde está Arlette? Gasper aún sollozando solo levantó su mano y apuntó hacia el último piso del hotel. Lo que vieron las sorprendió a todas. Donde estaban las ventanas de sus habitaciones ahora había una membrana claramente orgánica cubriendo la totalidad de ese espacio. Era un capullo. Un capullo que palpitaba con una energía naranja que daba un aspecto bastante siniestro y totalmente alienígena incluso para los estándares de lo sobrenatural. Y en su interior, se podía ver cómo aquella energía se movía, latiendo como un corazón mientras que en su interior una masa de alguna cosa, se movía y se retorcía cambiando de forma. Fin del capítulo.